Bienvenida, bienvenido a Del libro al micrófono. Hoy abrimos un libro que de verdad puede cambiar la forma en que vemos cada interacción que tenemos. ¿Cuál tenemos hoy? La gran guía del lenguaje no verbal de Teresa Varo. Y quiero empezar con algo que, sinceramente, me dejó pensando días. A ver. Siempre nos esforzamos por encontrar las palabras justas, ¿verdad? El correo perfecto, la frase precisa. Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que todo ese esfuerzo es casi nada? Es una idea que choca de frente con todo lo que nos han enseñado. Totalmente. La autora, Teresa Varo, nos pone sobre la mesa la famosa investigación del psicólogo Albert Mehrabian. Y las cifras son, bueno, revolucionarias. La de los porcentajes, Esa ¿cierto? misma. La idea es que en la comunicación de emociones y actitudes, el impacto de un mensaje viene un 55% del lenguaje corporal. 55. O sea, gestos, postura, todo eso. Exacto. Luego, un 38% del tono de la voz, lo que se conoce como lenguaje paraverbal. Y aquí viene lo increíble. Solo un 7%. Solo un 7% de las palabras. Es que tuve que parar de leer un momento. Es una locura. Significa que toda la energía que ponemos en elegir la palabra perfecta, para una presentación, para una disculpa, es casi irrelevante si nuestro cuerpo y nuestro tono están contando otra historia. Absolutamente. Y fíjate, pone de manifiesto una paradoja gigantesca en nuestra educación. ¿En qué sentido? Pasamos más de una década en la escuela aprendiendo a leer, a escribir, a dominar la gramática de ese 7%. ¿Cierto? Pero, ¿cuántas horas le dedicamos a entender el otro 93%? Prácticamente ninguna. Ninguna. Lo dejamos al azar, a la intuición. Y lo que Baró argumenta es que entender este código silencioso no es un dato curioso. Es una herramienta de poder. Claro, te da la capacidad de interpretar mejor. No solo eso, también de gestionar tu propia imagen para ser más eficaz, más persuasivo. Y eso me lleva a pensar en la desventaja en la que estamos. Si alguien ha desarrollado esta habilidad y nosotros no. Entras en cualquier negociación o entrevista casi desnudo comunicacionalmente hablando. Justo. Por eso, nuestra misión en esta exploración de la gran guía del lenguaje no verbal es precisamente esa: descifrar esas claves, entender las señales que ignoramos y sobre todo aprender a usar nuestro propio cuerpo como una herramienta intencionada. Una herramienta poderosa. Una de las primeras ideas que se nos presenta para empezar a decodificar a los demás es el concepto del rostro social. Es algo que todos hacemos casi sin darnos cuenta. Esa sonrisa amable a alguien que no te cae bien, o ese asentimiento de cabeza en una reunión aburridísima. La máscara social. Exacto. Una máscara que nos ponemos para funcionar en sociedad. Y es una máscara necesaria, ¿eh? Es producto de un larguísimo proceso de socialización. Claro, no podemos ir por la vida diciendo todo lo que sentimos. Sería un caos. El problema, o bueno, la oportunidad, surge porque esa máscara es un esfuerzo consciente del cerebro racional. Ajá. Pero nuestro cerebro más primitivo, el sistema límbico, sigue reaccionando a un nivel más visceral. Y ese se expresa a través del cuerpo. Ahí es donde está la incongruencia. Ahí mismo. La boca sonríe, pero los puños están apretados bajo la mesa. El rostro dice, estoy de acuerdo, pero los pies apuntan a la salida. Y en esas grietas, en esas contradicciones, se asoma la verdad. Claro, y al leer eso es inevitable que la mente se vaya a series como Miénteme. Lie to me. El doctor Cal Lightman. Exacto. Que es básicamente un detector de mentiras humano, que lee microexpresiones en segundos. La pregunta es obvia. ¿Nos convertimos en eso al terminar el libro? Esa es la fantasía, ¿verdad? Y es muy seductora. Pero Teresa Varo nos da una dosis muy necesaria de realismo. Ella misma reconoce que la serie se inspira en el trabajo de un investigador real y brillante, Paul Ekman. El pionero en microexpresiones. Correcto. Pero una cosa es la ciencia y otra la ficción de Hollywood. En la vida real es increíblemente arriesgado, hasta irresponsable, diría yo, emitir un juicio por un único gesto. ¿Por qué? A veces parece tan claro. Alguien se cruza de brazos y piensas, ¿listo? ¿Está cerrado a la defensiva? Es nuestro primer impulso, exacto. Pero, ¿y si simplemente tiene frío? Ok. ¿O si es una postura que le resulta cómoda? ¿O un hábito que tiene desde hace 20 años? Un solo gesto es como una palabra, no es una frase completa. Entiendo. La clave que nos da el libro es buscar lo que llama indicios múltiples y, sobre todo, analizar el contexto.
No es lo mismo cruzarse de brazos en una discusión que esperando el autobús. Para nada. Se trata de observar patrones. La persona se cruza de brazos y aprieta la mandíbula y desvía la mirada cuando se toca un tema específico. Ahora sí tenemos algo. Ahora sí. Tenemos una secuencia, un conjunto de señales que apuntan en la misma dirección. Es un trabajo más de detective-paciente que de superhéroe. Me gusta esa analogía. Ok, esa advertencia es crucial porque es muy tentador jugar a ser detective. Pero si un gesto no es fiable, me pregunto, ¿todo el cuerpo miente por igual? No. ¿Hay alguna zona, según el libro, que sea más transparente? La hay. Y esta es para muchos una de las revelaciones más impactantes del libro. Se basa en el trabajo de expertos como el ex agente del FBI, Joe Navarro. ¿Y cuál es? La afirmación es que la parte más honesta del cuerpo, la que menos sabe mentir, son nuestros pies y nuestras piernas. Los pies. A ver, de entrada eso me sonó rarísimo. Más que la cara, donde creemos que se refleja todo. Más que la cara, ¿Y qué lógica hay detrás de eso? la lógica es puramente evolutiva. Está grabada en la parte más antigua de nuestro cerebro. Piense en nuestros antepasados en la sabana. Ok. Ante una amenaza, un depredador, el cerebro límbico activaba una respuesta de supervivencia con 3 opciones: congelarse para no ser visto, ¿Huir? huir para salvar la vida o luchar. Las 3, sin excepción, involucran directamente a las piernas y los pies. Claro, se preparaban para la acción. Se preparaban para la acción antes que cualquier otra parte del cuerpo. El cerebro daba la orden: piernas, listas. Entiendo. Y aunque hoy nuestros depredadores son una pregunta incómoda en una entrevista o una negociación tensa, ¿Nuestro cerebro límbico sigue reaccionando igual? exactamente, nos concentramos muchísimo en controlar el rostro, en forzar una sonrisa, en gesticular con calma, pero nos olvidamos por completo de los pies. ¿Y ellos siguen ahí, reaccionando? Siguen ahí, revelando nuestras verdaderas intenciones. Ahora que lo dices, recuerdo una reunión de trabajo terrible la semana pasada. Hablaba con un colega y, aunque me sonreía y asentía, noté que sus pies estaban completamente girados hacia la puerta. Un clásico. En ese momento no le di importancia, pero ahora entiendo que su cuerpo entero estaba gritando, «Me quiero ir de aquí». El libro da ejemplos de ese tipo, ¿no? Sí, y son increíblemente reveladores. Ese que mencionas, los pies apuntando hacia la salida, es el indicador clásico de deseo de escape. ¿Qué otros hay? Otro es el balanceo o golpeteo nervioso de un pie mientras el resto del cuerpo parece tranquilo. Es una fuga de tensión. Impaciencia, ansiedad. Justo. O el acto de entrelazar los tobillos con fuerza bajo la silla, que a menudo indica que la persona está conteniendo una emoción negativa fuerte. ¡Wow! O adelantar una pierna, flexionando la rodilla, como un corredor en la línea de salida. Eso delata una intención de actuar, de levantarse, de tomar la iniciativa. Es como si se abriera un canal de información completamente nuevo. Siempre estuvo ahí, pero en silencio. Una vez que empiezas a prestar atención a los pies, es fascinante. De acuerdo, esto de leer los pies de los demás es increíble. Pero vamos a darle la vuelta a la tortilla. Ok. ¿Cómo podemos usar todo esto para nuestra propia comunicación? Si sabemos que el nerviosismo se escapa por las piernas, ¿qué podemos hacer conscientemente para proyectar seguridad y confianza? Aquí es donde el libro pasa de la observación a la acción. Y nos da una herramienta muy práctica, muy fácil de recordar, que Teresa Baró llama la posición base. Base, como un jarrón. Exacto. Suena a algo que puedes visualizar. Es un acrónimo. A ver, desglósalo. La V es de verticalidad. Cuerpo erguido, columna recta, la cabeza alta, como si un hilo tirara de ella hacia el techo. Ocupar tu espacio. Eso. La A es de apertura. Evitar cruzar brazos y piernas, gestos abiertos, mostrando las palmas. Es una señal de no tengo nada que ocultar. Ok, D, A. La S es de simetría. Transmite equilibrio, control. Distribuir el peso de manera uniforme entre ambas piernas. ¿Y la E? Y la E es de estabilidad. Los pies bien anclados en el suelo, separados más o menos a la anchura de las caderas. Me lo estoy imaginando ahora mismo, pero si uno está nervioso, ¿no se puede sentir un poco artificial, como si estuviera actuando? Al principio puede ser, pero esa es la parte más interesante, y la ciencia lo respalda. ¿Cómo? El efecto es bidireccional. No solo influye en cómo te perciben los demás, sino que también influye en cómo te sientes por dentro. Ajá. Al adoptar conscientemente una postura de poder, le envías una señal a tu propio cerebro,
que puede, literalmente, reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, ¿De verdad? y aumentar los de testosterona, asociada a la confianza. Es como un finge hasta que lo sientas, pero que al final se convierte en un sentimiento real de mayor seguridad. Además de la postura, el libro insiste mucho en dos herramientas que tenemos en la cara, la sonrisa y la mirada. Son fundamentales para la conexión. En cuanto a la sonrisa, Baró distingue entre la sonrisa social, que es solo mover la boca, La forzada. sí, y la sonrisa auténtica, la sonrisa de Duchenne. Es la que involucra también a los músculos alrededor de los ojos, la que crea las patas de gallo, Y nuestro cerebro la reconoce. al instante. La reconoce como genuina, y su afecto es casi mágico, es contagiosa, genera confianza, desarma la tensión. Y la mirada. La mirada es la forma en que establecemos un diálogo real. Al hablar en público, por ejemplo, no se trata de mirar a un punto fijo al fondo. No. Se trata de conectar visualmente, aunque sea por segundos, con diferentes personas. Eso las hace sentir incluidas, vistas. Convierte un monólogo en una conversación. Me gusta que la conversación nos lleve ahora a un terreno más amplio, el de las relaciones interpersonales. ¿Claro? Porque la gran guía del lenguaje no verbal no se queda solo en el ámbito profesional. Dedica una parte muy importante a cómo usar esto para ser más carismático y, bueno, más seductor. Sí, y es clave entender que cuando el libro habla de seducción, no se limita a lo romántico. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere a la capacidad de atraer, de generar una conexión positiva, de persuadir sutilmente en cualquier ámbito. Y según la autora, todo se basa en dos pilares. ¿Cuáles son? Una genuina seguridad en uno mismo que se proyecta con posturas como la B.A.C. y, sobre todo, un interés sincero por la otra persona. Sin eso, cualquier técnica es manipulación vacía. Partiendo de esa base de autenticidad, entonces, ¿existe una especie de ritual no verbal para conectar con alguien que nos interesa? Lo hay, y a menudo lo hacemos de forma totalmente inconsciente. El libro lo desglosa en fases. Fascinante. Todo suele empezar con el juego de miradas. Una mirada sostenida un par de segundos más de lo normal, con una ligera sonrisa, es la señal universal para decir, te he visto, me interesas. El primer paso. Si la otra persona la devuelve, se abre la puerta. El siguiente paso es acortar distancias. Nuestro espacio personal es sagrado, así que una aproximación gradual, respetuosa. Es una forma de testar el terreno. Y de aumentar la intimidad, exacto. Y después de acercarse, viene el momento delicado, del contacto físico. El momento crucial. Se habla del tacto sutil y aparentemente casual. No un gesto invasivo, sino un ligero roce en el antebrazo al reír, o un toque en el codo para llamar la atención. Ese contacto, por breve que sea, tiene un efecto. Libera oxitocina, la hormona del apego. Aumenta la sensación de calidez y confianza. Y la última fase, quizás la más poderosa a nivel inconsciente, es la sincronización. El efecto espejo. El efecto espejo. Imitar sutilmente la postura del otro. Si él se inclina, tú te inclinas un poco. Si ella cruza una pierna, tú haces lo mismo al rato. No una imitación burda. Para nada. Un reflejo sutil que le envía al cerebro del otro el mensaje: soy como tú, estamos en la misma sintonía. Es fascinante, porque al describir estas técnicas una por una, podrían sonar calculadas, manipuladoras incluso. ¿Podrían? Pero creo que el punto clave es el que mencionabas al principio, la intención. Si el interés es real, estos comportamientos surgen solos. Precisamente. El libro no pretende darnos un manual para manipular, sino un mapa para entender un territorio que ya habitamos. Claro. No son técnicas de seducción, son los fundamentos de la comunicación empática. Hacer sentir a la otra persona vista, escuchada y comprendida. Esa es la base de cualquier relación exitosa. Sea una primera cita, una negociación o una conversación con un amigo. Se trata de generar sintonía. Al final de esta inmersión en la gran guía del lenguaje no verbal, si tuviéramos que quedarnos con las ideas más potentes, creo que la primera es la abrumadora importancia de ese 93%. Sin duda. Segundo, que nuestros pies son los grandes delatores. Tercero, el poder de adoptar posturas como la B.A.C. para cambiar cómo nos ven y cómo nos sentimos. Y por último, que dos herramientas tan humanas como una mirada sostenida y una sonrisa auténtica son nuestras mejores aliadas. Totalmente.
Y la reflexión final que nos deja la autora es que la meta no es convertirnos en actores que fingen gestos. Eso sería agotador. Y poco ético. El verdadero objetivo es transformarnos en observadores conscientes, desarrollar una mayor sensibilidad para leer el ambiente, para entender las señales de los demás y a la vez ser conscientes de los mensajes que emitimos nosotros. Esa doble conciencia. Esa doble conciencia es lo que de verdad nos da una ventaja decisiva en la compleja danza de la comunicación. Y eso me deja con una idea para cerrar. El libro sugiere que dominar este lenguaje es casi como desarrollar un sexto sentido. Ajá. Y me pregunto, quizá esa famosa intuición o ese sexto sentido no son algo mágico o esotérico, Sino, quizás son, simplemente, el resultado de haber aprendido, consciente o inconscientemente, a observar de verdad en lugar de solo ver. La pregunta que queda flotando es, ¿qué descubriríamos si a partir de hoy empezáramos a observar de verdad toda esa comunicación silenciosa? una buena pregunta para quedarse pensando. Si les ha gustado este análisis a fondo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse la próxima exploración de Del libro al micrófono.